Muy buenas noches. Para mí es un gusto estar con ustedes esta noche y déjame corregir aquí tantito el audio. Para mí es un placer estar con ustedes esta noche y seguir estudiando este maravilloso libro de Génesis, pero el día de hoy vamos a empezar una serie especial por la época de Navidad. Como vieron en el título, vamos a empezar esta serie y empata muy bien con el libro de Génesis, que es el que estamos estudiando. Así es que pues vamos a tener un buen tiempo en la palabra y nos vamos a ir al origen de todo para que podamos entender cuál es el origen de la Navidad. Esta palabra maravillosa que es muy famosa en esta época y que todo el mundo dice Navidad y feliz Navidad y Navidad, pero ¿qué significa la Navidad? ¿Cuál es el propósito de la Navidad? ¿De dónde viene? ¿Por qué? O sea, hay tantas cosas que debemos de saber para poder disfrutar esta época y por eso esta serie que vamos a empezar el día de hoy. Y digo esta serie porque lo vamos a hacer hoy, también lo vamos a tener el sábado y domingo que va a ser nuestro servicio en la iglesia y posteriormente el siguiente sábado y domingo, como lo pongo aquí en la imagen. El día de hoy vamos a ver el origen de la Navidad. Y este fin de semana vamos a estudiar en la iglesia la necesidad de la Navidad. Y después, al siguiente fin de semana, la promesa de la Navidad. Y después en la semana del sábado y 25, del 24, el sábado 24 y el domingo 25, va a ser la Navidad llegó, celebremos, hagamos parranda, hagamos fiesta. Precisamente ya entendiendo qué es la Navidad. Y en esta época que todo mundo vemos por todos lados, por las noticias o por las tiendas de Navidad y Navidad y Navidad, ¿qué significa la Navidad? Y está tan tergiversado el término que es importante nosotros como creyentes el saber y conocer precisamente qué es la Navidad, por qué la importancia de la Navidad, qué significa. Así es que pues para mí es un placer el poder estar estudiando junto con ustedes. Ya tienen listo su cafecito, su Biblia, su cuaderno, su marcatextos. Y antes de empezar vamos a orar, pero también quiero saludar a los que están ahorita conectados. Pati Medina, un abrazo mi querida Pati, les mandamos un fuerte abrazo y qué bueno que estás ahí conectada. Psicomotricidad de aprendizaje, como siempre ahí estás bien conectada. Saludos, un abrazote. También Yosa García, muy buenas noches, bendiciones, te mandamos un fuerte abrazo, Yosa. Es mi suegra, creo, Margarita Mora. Buenas noches, listos para oír la serie. Qué bueno. Les mando un fuerte abrazo a la Ciudad de México. ¿Qué tal el frío allá en la Ciudad de México? ¿Está fuerte el frijolín o está leve? Hoy fíjense que amaneció muy frío aquí en Cuernavaca. Cuando nos subimos al carro para llevar a los niños a la escuela, estaba en 14 grados, amanecimos, y no amanecimos, más bien a las 7 de la mañana que llevo a mis hijos, estábamos en 14 grados, o sea que hoy sí estaba haciendo frijolín acá en Cuernavaca, y claro, para el clima de Cuernavaca es muy frío, para otros lados pues no, creo que Aguascalientes han estado a 8 grados, 7 grados, igual la Ciudad de México creo que estaba haciendo mucho frío, ¿no? También. Pero, pues bueno, me da gusto, señora, que está ahorita conectada. Pues, ¿qué les parece si nos arrancamos ya con esta serie? Vamos a orar ya para empezar. Pues bueno, ¿qué les parece si ya arrancamos? Vamos al estudio, vamos a orar y vamos directo ya al estudio de esta noche. ¿Me acompañan a orar? Papá, te damos muchas gracias, Padre, por darnos el privilegio de llamarnos tus hijos y de poder estudiar juntos la palabra, Señor, tu preciosa palabra, Señor. Háblanos a través de tu palabra, muéstranos tu amor, tu bondad, tu protección, tu plan original, Señor. Muéstranos, Señor, lo importante es que somos para ti, Señor, que podamos entender la magnitud de la cruz de tu Hijo Jesucristo, Señor, y que esa cruz transforme nuestras vidas. Yo bendigo la vida de cada familia y de cada persona que está ahorita conectada. Te pido, Señor, por los que están enfermos en estos momentos, para que tú los fortalezcas. Te pido por los que tienen problemas económicos, para que puedan
tener ese trabajo o esos ingresos para poder salir de esas deudas, Señor. Te pido, Señor, por los que ahorita tienen problemas familiares, Padre, que puedan voltear hacia ti, Señor, hacia el cielo y ver que tú estás ahí, y que puedan voltear hacia tus escrituras y que sepan que ahí está la respuesta que andan buscando, Señor. Y te doy gracias por el privilegio que me das esta noche de poder compartir tu preciosa palabra. Háblanos a través de tu palabra, Señor. Mueve nuestros corazones, que tu Espíritu Santo, Señor, prepare nuestros corazones para entender y vivir tu palabra. Todo esto te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pues vamos directo a nuestro estudio. Carmen Canales dice: hola, mi querida Carmen, qué bueno que estás ahí. Pues vamos al estudio del día de hoy. Fíjense, el tema, como les decía, el tema es la Navidad. Esta serie de mensajes que primero va a ser el origen de la Navidad, que es el día de hoy. Después es la necesidad de la Navidad, luego la promesa de la Navidad y luego la Navidad llegó, celebremos. Pero el día de hoy es el origen de la Navidad. Es muy importante saber cuál es el origen de la Navidad, por qué la Navidad. Y no voy a hablar del origen de, fíjense que en 1400 y cacho. No. Es muchísimo antes. Tenemos que entender cuál es el origen de la Navidad para poder disfrutar la Navidad y anhelar la Navidad. Número uno, tenemos que entender qué significa Navidad. O sea, ¿de dónde viene esa palabra? ¿Qué significa la palabra Navidad? Y es la palabra del latín nativitas. Y esta palabra de nativitas significa nacimiento. O sea que cuando alguien dice Navidad, está diciendo nacimiento. Repito, cuando alguien está diciendo Navidad o Feliz Navidad, está diciendo feliz nacimiento. Es algo fundamental que debemos de entender. Que el tema de la Navidad tiene que ver con el nacimiento. Ahora, esta humanidad que le ha dado la espalda a Dios y que está literalmente cada vez más y más y más en tinieblas y que rechaza al Hijo de Dios, han querido de una u otra manera obstaculizar, tergiversar, empañar el verdadero significado de los momentos más importantes para la vida de todo ser humano. Uno de ellos, por supuesto, es el nacimiento de nuestro Señor Jesús. El nacimiento de nuestro Señor Jesús es un acontecimiento único en toda la historia. Imagínate, el creador del universo, Dios mismo hecho hombre, Dios mismo encarnado, el creador del universo, por primera vez en toda la historia podía ser tocado. Por primera vez podría ser visto el creador del universo. Bien pudieron haberle preguntado a Jesucristo: ¿cómo se te ocurrió el sistema circulatorio? ¿Cómo se te ocurrió el crear el corazón que esté bombeando la sangre, las arterias, estas mangueritas, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió hacer la córnea, el iris? ¿Cómo se te ocurrió hacer la distancia exacta entre el sol y la tierra? Ni tan cerca que se queme la tierra, ni tan lejos que se congele la tierra, la distancia perfecta. ¿Cómo se te ocurrió crear a Saturno con esos aros que es como una línea de defensa de la Tierra ante la basura cósmica, ¿no? Que atrae precisamente la basura cósmica para proteger a la Tierra? ¿Cómo se te ocurrió la distancia exacta entre la Tierra y la Luna, ni tan cerca o ni tan lejos que afecte la gravedad en la Tierra? Y así podría seguir y seguir y seguir. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo se te ocurrió? ¿No? Lo tenían al creador del universo entre ellos. Entonces, tenemos que entender que es un acontecimiento único en toda la historia de la humanidad. Dios, el creador, por primera vez era palpable. Era palpable. Podían platicar con él. Yo sé que Abraham habló con Dios. Yo sé que Moisés habló con Dios. Jacob peleó con el ángel de Jehová, que es Jesucristo, que es Dios. O sea, pero por primera vez Dios se había hecho hombre. Por primera vez Dios se había encarnado. O sea, es un acontecimiento
que en verdad es algo increíble. Y mientras más podemos tratar de imaginar precisamente este acontecimiento tan increíble como es el nacimiento, la encarnación del creador del universo, hecho hombre, el ser humano quiere obstaculizar, quiere destruir esa imagen maravillosa de esta historia de amor increíble que es de Dios hacia nosotros. Y entonces de repente, por ejemplo, mientras fue la presidencia de Barack Obama, por ejemplo, en Estados Unidos, quitaron la palabra Merry Christmas y la cambiaron por Happy Holidays. O sea, un intento de querer tapar literalmente la gloria de lo que significa la Navidad. Ahora, hay muchos que le hacen énfasis al panzón vestido de rojo, ¿no? Con todo respeto para los que están vestidos de rojo ahorita y son panzones, no me refiero a ustedes. Pero literalmente se hace un sobreénfasis precisamente en ese panzón vestido de rojo. Se hace énfasis en los regalos, se hace énfasis en el pinito, se hace énfasis en las luces, se hace énfasis en el pavo, en la cena, se hace énfasis en las vacaciones, se hace énfasis en el descanso. Y nada de eso tiene algo de malo. Es decir, no tiene nada de malo que puedas regalar algo. No tiene nada de malo que puedas ver a tu familia o irte de vacaciones. No tiene nada de malo eso. Es algo maravilloso. Qué padre que puedas hacerlo. Pero eso no es la Navidad. Para muchos niños se les vende la idea de que la Navidad son regalos. Y no es eso. Porque una persona que no puede regalar nada, entonces no puede vivir la Navidad. Un padre que se quedó sin trabajo y que no tiene dinero para darle regalos a sus hijos no van a poder vivir la Navidad. Una persona que está hospitalizada, que no va a poder salir de viaje o dar regalos o cenar pavo, no va a poder festejar la Navidad. Sería ridículo. Y es lo que este mundo nos enseña, es lo que este mundo nos vende. Una Navidad vacía, una Navidad seca. Y es ahí donde muchos se enfocan nada más. En el pavo, en la fiesta, en los amigos, en las posadas, en los regalos, en el pinito, en las luces, en todo esto que digo, no tiene nada de malo, pero no es la Navidad eso. La Navidad es el nacimiento. Y en este afán de este mundo en tinieblas, he escuchado la barbaridad es el nacimiento de la esperanza, o es el nacimiento de las buenas vibras, o es el nacimiento de los buenos pensamientos, o es el nacimiento del... No nos vengamos con tonterías, poesía barata. Nada de eso tiene poder para salvar, para rescatar, para darle propósito a tu vida. ¿Cuánta gente va a vivir esta época, su Navidad, en la cárcel, o en un hospital, o en crisis económica? ¿Y pueden vivir la Navidad? Por supuesto que sí, porque la Navidad es algo maravilloso, que todo el mundo lo puede vivir y festejar. Que es que Dios, el creador del universo, vio nuestra gran necesidad de Él y envió a su Hijo. La Navidad tiene que ver con el nacimiento. Nacimiento. ¿De quién y de qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Y todas esas preguntas las vamos a contestar a lo largo de la serie, que a mí me encantaría ahorita decirles de una vez por todas todo, ¿no? Y algo muy importante que tengo que aclarar, y que siempre es importante aclarar. Número 1, en el Evangelio de Lucas, Lucas, este médico maravilloso, en el Evangelio de Lucas vemos en el capítulo 1 de que ya está aquí una invitada. ¿Qué pasó? Ahí me hablan. Espérame. Ok. Ustedes disculparán. Ok, en el ¿cómo se llama? En Lucas capítulo 1 vemos un mensaje muy importante. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que dice, ¿sabes qué? La Navidad
Ok, vamos al tema, que no me distraiga, no me distraiga. La Navidad. La Navidad no es en diciembre, y efectivamente, el 25 de diciembre o el 24 de diciembre no es el nacimiento de Jesús. No es. La Biblia no dice exactamente el día ni el mes. Lo que sí vemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, vemos que en el mes sexto fue cuando se le anunció a María, precisamente, se le anunció que que estaba embarazada, perdón. En Lucas capítulo 1 podemos ver precisamente que a María el ángel Gabriel le informa, precisamente dice en el versículo 26 de Lucas, en Lucas capítulo 1, versículo 26 dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María, que su nombre en hebreo es Miriam. Entonces vemos esto, que fue en el mes sexto. Ahora tenemos que entender que el mes primero, cuando tú lees Éxodo capítulo 12, en Éxodo capítulo 12, el mes séptimo, que era el mes de Nisán, lo pasa Dios al mes primero. Entonces dice en Éxodo capítulo 12, cuando Moisés está en Egipto con todos los judíos y van a ser libres por fin, Dios le dice: este será el primero de los meses. Entonces el mes de Nisán, de ser el séptimo, pasa a ser el mes primero. Entonces el mes primero es el mes de Nisán y es cuando se celebra la Pascua. La Pascua se celebra vamos a decirlo, en abril, ¿no? Entonces de abril cuenta 6 meses, y después de esos 6 meses fue cuando se le anunció a María, precisamente, que iba a ser, que estaba embarazada. Entonces, literalmente es, por ejemplo, abril, ¿no? Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. En octubre se le informó que estaba embarazada. Entonces, más o menos estamos haciendo un cálculo. Como vemos, la Biblia no nos da días ni tampoco meses, pero lo que sí sabemos es que más o menos dice en el mes sexto, y si el mes primero es el mes de Nisán, que es la Pascua, en la Pascua sería el mes primero, de ahí contamos 6 meses, y aproximadamente estamos hablando de octubre, y en octubre se le informa a María que ella estaba embarazada. Entonces de octubre cuenta 9 meses, y es más o menos, no hice la cuenta, ahorita la estoy haciendo mentalmente, pero a ver, mis queridos escolares y grandes teólogos, si se le avisó en octubre, 9 meses después, sería septiembre, agosto, ¿no? Sería en agosto, cuando debió haber nacido nuestro Señor Jesús, más o menos. Estamos hablando ahorita en base a lo que estamos viendo. En junio, dice, julio. Pues bueno, por ahí andaba la onda. Entonces nuestro Señor Jesús, el verdadero nacimiento de nuestro Señor Jesús es fechas. Pero Dios no nos da una fecha específica, ni un mes específico, ni un día específico. Pero lo que nosotros celebramos no es el día del 24 o el 25 de diciembre. Sabemos que para muchos es una fiesta pagana. Se celebraba al sol, etcétera, ¿no? Y nosotros no celebramos ninguna de esas cosas. Pero lo que sí te digo es que lo importante no es el día, lo importante es el acontecimiento. Y el acontecimiento es el más increíble del universo. ¿Por qué? Porque ese acontecimiento nunca se volvió a repetir en toda la historia de la humanidad. Dios, el creador del universo, se hizo hombre. El creador del universo se encarnó y se hizo hombre. Ese acontecimiento es único en toda la historia. Por lo tanto, por supuesto que es un gran motivo para festejar. Ahora, ¿por qué en ese día precisamente que se celebraba una fiesta pagana? Pues en ese entonces, cuando se estipuló esa fecha, fue precisamente porque
para contrarrestar esas fiestas paganas. Fue por eso que se celebró ese día, pero no es porque ese día sea específica. Pero bueno, no quería agarrar ese camino, pero ya lo agarré y ya se los dije. A grosso modo, no estamos festejando un día, sabemos que no nació nuestro Señor Jesucristo en diciembre, pero lo que celebramos no es el día ni el mes, lo que celebramos es precisamente el acontecimiento de que Dios se hizo hombre. Y eso es el motivo por el cual la Navidad tiene mucho sentido para nosotros como creyentes. Y recordemos, Navidad significa nacimiento. Ahora, ¿el nacimiento de quién o de qué? Pues bueno, como ya lo dije, es el nacimiento de Dios hecho hombre. Y ahora, ¿por qué tenía que venir y por qué tenía que hacerse o nacer como hombre? Si es Dios, ¿por qué tuvo que hacerse hombre? Si es Dios, ¿por qué tuvo que encarnarse? Y es lo que vamos a estar estudiando, es la pregunta que quiero contestar a lo largo de esta serie. Que tú cuando termines esta serie, desde hoy, que es el origen de la Navidad, y después todo, el propósito, el porqué, la necesidad de la Navidad, tú no vas a celebrar la Navidad realmente con gozo, con alegría, con fiesta en tu corazón. No fiesta externa que puedas tenerla, porque ¿cuántos tienen fiestas externas? Pero por dentro hay una tristeza, por dentro hay un vacío, por dentro hay una soledad, por dentro hay un dolor, hay una depresión, mientras traen la máscara de sonrisa y mientras traen la fiesta entre el alcohol, los albures, los bailes, las posadas y todo, pero por dentro están vacíos y están secos. Porque no están entendiendo la importancia de la Navidad. La verdadera Navidad transforma vidas. La verdadera Navidad nos llena. La verdadera Navidad le da propósito a nuestras vidas. Transforma una vida como la mía. Entonces, por eso es esta serie que es importante que tú tengas claro. ¿Para qué? Para que ahora que celebres la Navidad, la celebres con gozo. Esa libertad, esa paz, ese perdón que transforma una vida. Ahora, ¿por qué tenía que hacerse hombre? Como lo vamos a ver el día de hoy o la próxima vez también. Vamos a empezar precisamente de que Dios tuvo que hacerse hombre. Dios tuvo que encarnarse. Juan capítulo 1, dice el versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y el Verbo, ¿qué dice? Era Dios. Cuando habla el Evangelio de Juan de el Verbo, se refiere a la palabra griega logos, que significa, o más bien se refiere a Jesucristo. Esta palabra logos es como un término que Juan ocupa para describir a Jesucristo. En el principio era Jesucristo, era el Verbo, era la palabra, era la acción. Y el Verbo era con Dios. Jesús estaba con Dios. Y Jesús era Dios. Dice, este era en el principio con Dios. Habla de la perfecta unidad entre el Padre y el Hijo. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Hablando de que Jesucristo fue el que creó todo el universo. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Y dice el versículo 14, aquel Verbo fue hecho carne, hablando precisamente de su encarnación, de cómo Dios se encarnó precisamente en Jesucristo. Y quiero leerles ahorita un pasaje que no lo puse aquí en la presentación, pero que ahorita se me vino a la mente. Y es un pasaje maravilloso que está, ayúdame, acompáñame, 1 de Timoteo, capítulo 3, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Dios se hizo carne. Este versículo, al igual que los que estamos estudiando, habla precisamente
de la importancia de entender que el creador del universo se estaba encarnando, se estaba haciendo hombre. Y debemos de partir precisamente de por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios, estando en su trono, con su gloria, rodeado de poder? ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué Dios tuvo que hacerse hombre? Jesucristo como hombre, padeció como hombre, sufrió como hombre. Jesucristo como hombre tuvo hambre, se cansaba, le dolía, se enfermaba. O sea, realmente como un niño normal, como un ser humano normal, padeció como nosotros y murió como un hombre. Tenemos que entender que Dios se hizo hombre, que Jesucristo era hombre también. Y debemos de entender el por qué. ¿Por qué Jesucristo tuvo que hacerse hombre? Y vamos a Génesis, hoy que es jueves y que estamos estudiando el libro de Génesis. Vamos a Génesis capítulo 1. Y este es el origen de la Navidad. Vamos a leer el versículo 26. Ok, Génesis 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis 1 nos habla precisamente de la creación de todo el universo, de la creación de las estrellas, las galaxias, la creación de los mares, de los bosques, de los animales, de los peces, de las aves. Pero en el versículo 26 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, hablando Dios en plural. Y ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo diciendo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, el versículo 27, y dice: varón y hembra los creó. Y Dios creó al hombre y a la mujer a imagen de él. El hombre y la mujer tenemos la misma importancia delante de Dios. Somos creación y somos creados a su imagen. Y vamos al versículo capítulo 2. Dios nos creó para tener una comunión con nosotros, para tener Él esa comunión con nosotros. De ahí parte la Navidad. Dices: ¿qué tiene que ver Génesis con la Navidad? Tiene todo que ver. ¿Cómo te explicas la Navidad? La Navidad es el nacimiento. Ok, te voy a hacer otra pregunta. ¿El nacimiento de quién? Bueno, es el nacimiento de Jesús. Ok, es el nacimiento de Jesús. ¿Y por qué tuvo que venir Jesús? Bueno, vino para dar su vida por nosotros y salvarnos. Ok, ¿salvarnos de qué? Bueno, salvarnos del castigo eterno, del infierno. Vino a salvarnos, ok, es cierto. Pero ¿por qué nos íbamos a ir al infierno? ¿Por qué el castigo eterno? Bueno, porque somos pecadores. Entonces Él tuvo que venir a pagar nuestro pecado en la cruz. Ok, pero ¿por qué somos pecadores? ¿A qué te refieres con que somos pecadores? Bueno, porque cuando Dios nos creó, pues el hombre le dio la espalda. Exacto.
Entonces, cuando empiezas a buscar el origen de la Navidad, el origen del por qué tuvo que nacer Jesús, vas a llegar a Génesis. En Génesis es el origen de todo. Grábatelo, por eso se llama Génesis. Génesis significa origen. Y es precisamente el origen de todo, el origen de la Navidad, el origen de la creación. Y tenemos que entender algo, que cuando Dios crea al hombre, lo crea a su imagen y a su semejanza. Y Dios crea al ser humano para tener una relación con nosotros, para poder tener una intimidad con nosotros. Para eso nos crea Dios. Ese es el propósito de habernos creado, para tener una intimidad y una relación con Él. Génesis capítulo 2. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó al hombre, hizo a la mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Dios crea al ser humano para formar una familia, para tener intimidad y para tener una familia con Él. Dios crea al ser humano para tener relación con nosotros, para tener intimidad con nosotros, para ser una familia con Él. Y déjame decirte algo, querida familia y queridos amigos. Cuando tú estás desconectado o desconectada de Dios, hay miedo. Cuando tú estás desconectada o desconectado de Dios, hay un vacío. Hay una falta de propósito. Hay algo que falta, que dices: es que no sé qué es pero algo me falta. Cuando hay una ausencia de Dios en nuestras vidas, no vas a poder experimentar lo que es la plenitud de la vida, la plenitud y la paz y el propósito de tu vida. Hay una falta de propósito en tu vida cuando hay una ausencia de Dios. Porque el origen de todo es que Dios crea al ser humano a su imagen y nos crea para tener una relación personal con nosotros. Y también nos crea para ser una familia con Él. Por eso Jesucristo siempre nos decía: cuando ustedes oren, oren a vuestro Padre que está en los cielos, y vuestro Padre que está en los cielos les oirá. Ustedes dirán así: Padre que estás en los cielos, santo es tu nombre. Y empieza la oración modelo que Jesucristo enseña en Mateo capítulo 6. Y nos empieza a enseñar a orar ¿a quién? Al Padre. Nos ubica en un contexto ¿de qué? De hijos. ¿Cuál es el origen de la Navidad? El origen de la Navidad es que, número uno, Dios crea al ser humano y lo crea para tener una relación, para tener una intimidad, para que seamos una familia. Y que nosotros en Cristo Jesús podamos decirle: papito amado, papito querido, Padre, Padre. Y podernos acercar, como dice Hebreos capítulo 4, confiadamente al trono de la gracia y llamarle Padre y saber que Él nos escucha. El origen de todo es que Dios crea al ser humano para tener intimidad. Cuando el ser humano está cerca de Dios, entonces experimentas la plenitud. Dice el Salmo 36:7: cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor. Todo ser humano halla refugio a la sombra de tus alas. ¿Sabes qué? Nuestro refugio y nuestra paz es encontrar ese amor en Él. Estar bajo su cobertura. Cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor. Todo ser humano halla refugio a la sombra de tus alas. Y fíjate lo que dice el Salmo 100.
Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Repito, servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Qué hermoso salmo. Es de alabanza a Dios, pero también de reconocer, no nos hicimos a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, a sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Y fíjate, ahorita me acordé del Salmo 23, que es el salmo yo creo que más famoso, ¿no? Y en este Salmo 23, fíjate cómo empieza. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y eso es lo más importante. Si Jehová es tu pastor, nada te va a faltar. Y si te falta, si hay una ausencia, si hay un vacío, si hay miedo, si hay incertidumbre, si hay depresión, si hay ansiedad, si hay angustia, si hay todo eso, es tal vez porque Jehová no es tu pastor. Porque cuando Jehová es tu pastor, cuando el creador del universo es tu padre, ¿sabes qué? Nada te faltará. En lugares de delicados pastos te hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. No voy a tener miedo, porque tú estarás conmigo. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Sabes qué? Si el Señor es tu pastor, nada nos faltará. Esa es la clave. Dios crea al ser humano para tener una intimidad, para tener una relación, para que seamos su familia y nosotros podamos llamarle Padre. Ese es el plan de Dios original. Ese es el plan de Dios original, querida familia. Dice el Salmo 145, sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de los que esperan en ti, los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová, y en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de corazón, de veras, de veritas. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos. El Salmo 146, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el diputado fulanito de tal, el empresario fulanito de tal, el senador fulanito de tal, ¿verdad que no? Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos de los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama
a los justos. Jehová guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Ese es nuestro Dios, el Todopoderoso. Ese es nuestro Dios. Y aquel que confía en Él no será avergonzado. Y aquel que está cerca del Creador del universo, aquel que descansa en los brazos de papá, tiene paz, tiene propósito. Y aunque la tormenta muchas veces está dura y nada más ya no sientes lo duro sino lo tupido, siempre hay esperanza porque el Señor está sentado en su trono y el Señor está en control y el Señor nos ama. ¿Por qué temeré? El plan original de Dios fue crear al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, tener una relación íntima, una relación personal con el ser humano, formar una familia con nosotros, amarnos, protegernos, bendecirnos, porque como dice el profeta Jeremías, Dios, el Señor, tiene pensamientos de bien y no de mal para con nosotros. Como dice nuestro Señor Jesucristo, Él se complace de nosotros, se complace de dar buenas dádivas. Como dice la palabra también, toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto. ¿Sabes? El Señor es bueno y el Señor se complace en bendecir a sus hijos, en cuidar de sus hijos, en guiar a sus hijos, en amar a sus hijos, en tener una intimidad con nosotros, en tener una relación con nosotros. Grábatelo. Ese es el plan original de Dios. Ese es el plan a donde quiere llevarte, a donde quiere mantenernos a todos nosotros. Pero ¿cuál fue el problema? Génesis capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Aquí, querida familia, se echó a perder absolutamente todo. Cuando el ser humano cedió a su propia carne, y a Eva y Adán comieron del fruto prohibido, ahí fue cuando ya todo se echó a perder. El pecado entró en el mundo, y como dice el apóstol Pablo en Romanos, y junto con el pecado entró la muerte. Y así a todas nuestras generaciones. Y algunos me han dicho: pero pues yo qué culpa tengo del pecado de Adán y de Eva, ¿no? Pues yo por qué tengo que estar pagando los platos rotos de ellos. Pues no pagas los platos rotos de ellos, tú pagas tus propios platos rotos, tu propia naturaleza caída. Tú vas a pagar por tus propios pecados. Porque el día de hoy tú tienes la misma oportunidad que tuvieron ellos, de obedecer o de desobedecer, de honrar a Dios obedeciéndolo o seguir tu propia carne y desobedecer a Dios. El día de hoy tú y yo estamos en la misma situación de ellos. ¿Y cuál es tu decisión? ¿Cuál ha sido tu decisión? ¿Obedecer tu carne? ¿Tus deseos? ¿Lo que tú quieres, lo que tú anhelas? ¿O lo que Dios quiere para ti? Aquí empezó todo. Dios crea al ser humano
humano para tener intimidad, para tener una familia, para protegernos, para bendecirnos, para guiarnos, para cuidarnos. Pero el hombre le dio la espalda a Dios. Decidió hacer su propio camino. Decidió rebelarse al mandamiento de Dios. Decidió lo que creía que era mejor para él. Y le dio la espalda a Dios y a sus mandamientos. ¿Qué es la Navidad? Que el Salvador del mundo tuvo que venir. ¿Por qué tuvo que venir? Porque el hombre pecó. Y cuando el hombre pecó, el pecado creó un abismo entre Dios santo, puro y perfecto, y el hombre que se había rebelado a la autoridad y al mandamiento de Dios. El pecado nos separó. El pecado, la rebeldía al mandamiento de Dios, hizo una separación entre Dios y el hombre. Y esa relación preciosa que el Padre quería tener con toda su creación, y esa relación íntima que tenía que tener, que quería tener con su creación, con los seres humanos, y que nosotros le llamáramos Padre y Él nos llamara hijos, se había roto por ese pecado, por esa rebeldía del hombre de darle la espalda a Dios. No fue Dios el que le dio la espalda al hombre, fue el hombre el que le dio la espalda a Dios, como hasta el día de hoy. Corremos a Dios de nuestras escuelas, educación laica. Corremos a Dios de los gobiernos, gobiernos laicos. Corremos a Dios de nuestras agendas. Corremos a Dios de nuestras familias. Corremos a Dios de la educación hacia nuestros hijos. Corremos a Dios de nuestras finanzas. Corremos a Dios de todos lados. Por eso el mundo está en tinieblas. Por eso estamos como estamos. Y sin embargo, Dios sigue con los brazos abiertos, diciendo: vengan a mí los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. En esta hermosa relación que había entre el hombre y Dios, donde Dios se paseaba con el hombre en el huerto del Edén, entró el pecado y separó al hombre de Dios. Entonces, en ese abismo, no fue el hombre el que empezó a buscar a Dios, fue Dios el que buscó al hombre. Por eso, Dios tuvo que venir y hacerse hombre para buscar al hombre. Por eso tuvo que nacer como hombre, porque ¿quién había pecado? El hombre. Entonces, ¿quién tiene que pagar el pecado del hombre? El hombre. Pero solo hay uno que puede pagar el pecado, porque como todos los hombres somos culpables, yo no puedo pagar el pecado de otro culpable, porque yo también soy culpable. Pero tenía que venir alguien sin mancha, alguien perfecto, alguien sin pecado. Pero como todos los seres humanos somos pecadores, ¿quién podía salvarnos? Solo Dios. Por eso Dios, que es el único perfecto, puro y sin mancha, tenía que hacerse hombre, para como hombre pagar el pecado del hombre y rescatar al hombre. ¿Qué es la Navidad? La Navidad es el rescate, es el nacimiento del Salvador. Y vamos a pararle por hoy aquí. Vamos a pararle por hoy aquí. Génesis 3. Y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios le quitó esas hojas de higuera que ellos mismos se habían construido, y hubo el primer sacrificio de un inocente. Un animal que con su piel tuvo que cubrir la desnudez, la vergüenza y el pecado del hombre. Entonces Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y esas pieles eran
de un animal. Y ese animal era inocente. Pero aquí, en Génesis 3:21, Dios está mostrando cómo iba a tratar con el pecado del hombre. La muerte de un inocente para cubrir la vergüenza y el pecado de los culpables. Y así fue como se sacrificó al primer animal inocente, para con su piel cubrir la desnudez y la vergüenza de Adán y de Eva. El origen de la Navidad es que Dios crea al ser humano para tener una relación con Él, que Dios crea al ser humano para ser una familia, pero que el hombre decidió darle la espalda a Dios y alejarse de su Creador, y que Dios, en su gran amor y misericordia, tenía que venir a salvar, tenía que hacerse hombre, y como hombre morir en esa cruz. ¿Para qué? Para que como hombre pagar el pecado del hombre y rescatarnos. El origen de la Navidad es el nacimiento de nuestro Salvador, el nacimiento del que nos rescató, del que nos rescata. Yo no sé si tú ya has hecho esta oración, y no importa. Lo que yo quiero es que antes de que no te desconectes y yo termine esta transmisión, quiero que sepas que tú, al igual que Adán y que Eva y que yo y que toda la humanidad, has pecado. Tú le has fallado a Dios. Y yo quiero que sepas esta noche que Dios envió a su Hijo para salvarte, para perdonarte, para buscarte, para darte una nueva vida en Él. Entrégale tu vida. La decisión más inteligente y más importante que vas a hacer en toda tu vida es entregarle tu vida a Cristo. ¿Qué vas a hacer con Cristo? Él ya vino, ya nació, ya murió en esa cruz por tus pecados. Ya vino el Salvador del mundo. ¿Reconoces que lo necesitas? ¿Reconoces que has fallado, que has pecado? Pídele perdón y no te desconectes sin pedirle perdón a Dios y reconciliarte con el Padre, porque Él está con los brazos abiertos esperándote. Simplemente cierra tus ojos ahí donde estás, inclina tu rostro y con toda humildad y honestidad dile: Señor, Padre, tú bien sabes toda mi vida, Señor. Nada se oculta ante tus ojos. Tú sabes que he fallado. Tú sabes, Señor, que he fallado. Te quiero pedir que me perdones. Yo creo que has enviado a tu único Hijo, el Salvador del mundo, para salvarme. Yo creo en tu Hijo Jesucristo y su sacrificio por mí en esa cruz. Límpiame de mi maldad. Lávame más y más con tu palabra. Perdóname. Recíbeme. Lléname de tu Espíritu Santo. Y te doy gracias, Padre. Y esta noche te entrego mi vida. Te entrego todo lo que soy. Y gracias por tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Regresa a ese plan original de Dios. El plan original de Dios es increíble vivirlo. El plan original de Dios es que tú seas su hija, que tú seas su hijo, que tú puedas llamarle Padre y que sepas que Él está contigo, que Él te protege, que Él te ama, que Él te creó y que el propósito de tu vida está escondido en Él y que en Él lo tenemos todo. En Él lo tenemos todo. Que descanses esta bella noche tomado de la mano de tu Creador. Nunca olvides el plan original de Dios, que Él te ama y te creó para ser una familia con Él. Que tú puedas alzar tus brazos, cerrar tus ojos y decirle: Padre,
gracias y tener esa intimidad con Él. Que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe, querida familia, y empezamos esta serie del origen de la Navidad. ¿Qué es la Navidad? El nacimiento de nuestro Salvador. Y nos vemos para el próximo capítulo. Que Dios los bendiga, que la gracia y la misericordia de Dios los cobije, y nos estamos viendo. Ha sido un placer estar con ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Que tengan muy bonita noche. Que Dios los bendiga.